Hola, hoy os voy a enseñar este GPS al que le vamos a cambiar el botón de encendido, que como podéis ver es de goma, de forma similar a cómo funciona el botón original. ¿Vale? En la descripción os comento dónde lo podéis adquirir. A ver, vamos a necesitar lo siguiente. Lo primero es un escalpelo o algún tipo de cuchilla que vamos a utilizar para recortar la goma sobrante. Ahora después os detallo cómo. Lo segundo, más importante, pegamento, algún tipo de pegamento. A veces me preguntáis qué tipo de pegamento usar. Yo, la verdad que va bien. Más cosas. Unas pinzas de estas seguramente os venga bien. No son del todo necesarias, pero es una buena ayuda. Alcohol. Yo aquí tengo alcohol de quemar, que también conocido como metanol. Si tenéis alcohol isopropílico o alcohol de 97 de las heridas, también va bien. Lo vamos a usar el alcohol para limpiar los restos de goma que quedan aquí, que con el alcohol se limpian mucho mejor. Y esto es opcional, pero la verdad que viene bien. Esto es... podéis utilizar esto, celofán o lo que sea. Básicamente es para ponerlo en la pantalla y cuando vayamos a utilizar el pegamento y tal, así evitamos que se pueda manchar la pantalla de pegamento. ¿Vale? Y ya está, eso es todo. Ah, vale, y se me olvida. Film transparente. El film transparente lo vamos a usar después. Una vez hayamos pegado el botón, para dejarlo sujeto en su sitio, damos unas cuantas vueltas con film transparente sobre ello y lo dejamos así secar 24 horas. Ahora después lo vemos. Bueno, el siguiente paso sería con el celofán, que si no tenéis celofán podéis utilizar un POSIT o cualquier cosa que se os ocurra para proteger la pantalla del móvil. Incluso si el móvil tiene protector de pantalla, pues a lo mejor no necesitáis nada. Esto es opcional, pero viene bien, ¿vale? Quitamos un cacho de celofán, lo cortamos y lo ponéis encima de la pantalla del móvil, ¿vale? Así estará un poco más protegido, ¿vale? Entonces ahora el siguiente paso, con el escalpelo, lo que vamos a hacer es quitar los restos de goma vieja del botón. Podemos ver que por donde hay que cortar es más o menos a la altura de este tornillo, como por aquí. ¿Vale? Entonces, lo único que hay que hacer es, con el escalpelo, tratar de quitar todo este plástico, esta goma. Bueno, y ahora vamos con el paso más importante, que consiste en pegar el botón, ¿vale? GPS, pegamento, le voy a dar por aquí por las esquinas, como vais a ver. Por las esquinas y por el contorno del botón. ¿Vale? Con esto, sobradísimo. Si os escapa algo por fuera tampoco pasa nada, porque luego se puede limpiar con un poco de alcohol. ¿Vale? Y entonces con el botón lo voy a poner en el que sería su sitio original. Si os cuesta un poco, no pasa nada. Es parte del proceso, ¿vale? Lo dejáis así sujeto un poco como buenamente podáis. Y entonces cogéis el film transparente. Y lo apretáis con fuerza para que esté bien sujeto. ¿Vale? Y ahora, una vez está así sujeto, ya sí que podéis terminar de ponerlo en posición para dejarlo unas cuantas horas y que se termine de secar. ¿Vale?
Vale, y adicionalmente, si por un casual tenéis la funda de silicona del GPS, es una buena idea que cojáis y lo dejéis así metido para ayudarle a que se asiente en su sitio. Vale, y así lo tenéis que dejar pues unas 24 horas. Ahora vemos cómo queda. Bueno, han pasado 24 horas, vamos a ver cuál es el resultado. Quitamos la funda de silicona. Le quitamos el film transparente. Vale, como podéis ver, los restos de pegamento se han pegado un poco al papel. Vale, con un poquito de alcohol entonces, esto es alcohol de quemar o metanol, el isopropílico también nos va bien, o de las heridas. Y una servilleta, me empapáis bien y con cuidado lo vais quitando. Bueno, y como podéis ver, el botón, después de quitarle los pegotes de pegamento, queda pues básicamente con la apariencia de serie y lógicamente funciona bien. Ahí lo tenéis. Y ya está. Y luego con la funda de silicona, al contrario que los otros botones que hay por ahí hechos con impresoras 3D, este no se nota en absoluto, vamos, no queda abultado ni nada de eso. Así que